La escuela te enseña a trabajar por dinero. La vida te enseña a hacer que el dinero trabaje para vos. Quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en el lunes de la semana pasada. ¿Cómo te sentiste cuando sonó el despertador? ¿Qué pasó por tu cabeza en esos primeros segundos antes de que tu cuerpo se levantara? Si hubo algo parecido a ganas, a entusiasmo, a la sensación de que el día que empezaba era tuyo. O si fue, como para la mayoría de las personas que conozco, esa mezcla de peso y resignación que no tiene nombre exacto pero que todos reconocen. El cuerpo obedeciendo mientras la mente calcula cuántos días faltan para el fin de semana. Si fue lo segundo, no te estoy juzgando. Te estoy describiendo. Y lo que estoy describiendo tiene un nombre que fue acuñado en los años 50 por el sociólogo estadounidense Theraid Mees, aunque la experiencia que describe es tan antigua como el trabajo mismo, la carrera de ratas. El sistema donde corres cada vez más rápido y llegas exactamente al mismo lugar. Donde trabajas más para ganar más, gastas más porque ganas más, necesitas ganar más para cubrir lo que gastas, y el círculo se cierra perfectamente sobre sí mismo dejándote exactamente donde empezaste, solo más cansado. Y lo más perturbador no es que el sistema exista. Lo más perturbador es que la mayoría de las personas dentro de él no lo ven como un sistema. Lo ven como la realidad. Como así es la vida. Como lo normal. Y lo normal, cuando se repite con suficiente frecuencia y es compartido por suficiente gente, deja de parecer una elección y empieza a parecer una ley de la naturaleza. No lo es. Y eso es lo que hoy te voy a demostrar. Mira, te voy a decir algo que probablemente nadie te dijo cuando eras chico. El sistema educativo en el que creciste, con todo lo valioso que tiene, fue diseñado para un propósito muy específico que no siempre se declara en voz alta: producir buenos empleados. No emprendedores. No inversores. No personas que entiendan cómo funciona el dinero en profundidad. Empleados. Personas que sepan ejecutar tareas, cumplir horarios, respetar jerarquías, y cambiar su tiempo por un salario de manera predecible y consistente. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, uno de los libros sobre dinero más leídos de los últimos 30 años, lo describió así: la escuela te enseña a trabajar para el dinero. Nadie te enseña a hacer que el dinero trabaje para ti. Esa distinción, que parece simple cuando la lees, tiene implicaciones que van mucho más profundo de lo que parece. Porque no es solo una diferencia de estrategia financiera. Es una diferencia de identidad. De cómo te relacionas con el dinero. De si el dinero es algo que perseguís o algo que construís. De si sos el producto del sistema o el arquitecto de tu propia economía. Y para entender esa diferencia, necesitamos hablar de algo que la mayoría de los libros de finanzas personales evitan porque incomoda. Necesitamos hablar de la psicología detrás del dinero. De por qué la mayoría de las personas, incluso cuando ganan más, terminan en el mismo lugar. Porque el problema no es cuánto ganas. El problema es la relación que tenés con lo que ganas. Morgan Housel, en su libro La psicología del dinero, escribió algo que me parece la observación más importante sobre finanzas personales de los últimos 20 años. El comportamiento financiero tiene menos que ver con lo que sabes y más con cómo te comportás. Y el comportamiento viene de la historia que te contás sobre el dinero. De lo que aprendiste en tu casa sobre lo que significa tenerlo o no tenerlo. De si creciste escuchando que el dinero es escaso, que los ricos son malos, que el trabajo duro es la única forma honorable de ganarlo, que pedir más es ambición desbocada. Esas historias, que absorbiste antes de tener la capacidad de evaluarlas, son las que hoy gobiernan tus decisiones financieras. No la lógica, no el análisis racional. La historia. ¿Y cuál es la historia que te contás sobre el dinero? No la que decís en voz alta, la que opera en el fondo cuando tomás decisiones. La que dice que no es para vos, o que siempre vas a estar justo, o que el dinero cambia a las personas, o que para tenerlo hay que sacrificar algo que no estás dispuesto a sacrificar. Esas historias son las paredes invisibles de la carrera de ratas. Y no podés salir de una carrera cuyas paredes no podés ver. Ahora te voy a hablar del dinero de una manera que quizás no escuchaste antes. El dinero no es un fin. Es un amplificador. Amplifica lo que ya sos. Si sos generoso sin dinero, con dinero sos más generoso. Si sos miserable sin dinero, con dinero sos más miserable. Si tenés claridad sobre lo que querés de tu vida sin dinero,
Con dinero podés construir esa vida con más libertad. Si no tenés esa claridad, el dinero solo te va a dar más velocidad en la dirección equivocada. Esto es lo que la mayoría de los gurús financieros no te dicen, porque es más difícil de vender que las 5 acciones que tenés que comprar ahora mismo. La libertad financiera no empieza con una estrategia de inversión. Empieza con la pregunta más básica y más difícil que existe. ¿Para qué querés el dinero? No la respuesta automática de para tener más libertad o para no preocuparme. Esa es una respuesta genérica. La respuesta real. La específica. La que tiene imágenes concretas, personas reales, días con contenido particular. ¿Qué harías el martes a las 10 de la mañana si el dinero no fuera un factor? Eso es lo que estás buscando. Y si no sabes responder esa pregunta con precisión, cualquier estrategia financiera que adoptes es un mapa sin destino. Benjamin Franklin, que además de ser uno de los padres fundadores de Estados Unidos, fue uno de los primeros escritores populares sobre finanzas personales en la historia americana, escribió algo que tiene más de 250 años y que sigue siendo más verdadero que la mayoría de los consejos financieros que circulan hoy. Una inversión en conocimiento siempre paga el mejor interés. No lo dijo en el contexto de los mercados financieros. Lo dijo en el contexto de la vida. De la capacidad de una persona de entender cómo funciona el mundo en el que opera y de usar ese entendimiento para construir algo real. Y aquí está la primera cosa concreta que te voy a decir sobre cómo salir de la carrera de ratas. Aprende sobre dinero como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto sentido, depende. No el aprendizaje pasivo de escuchar podcast mientras haces otra cosa. El aprendizaje activo. El que te hace incómodo porque te muestra lo que no sabes. El que te obliga a cambiar algo en la manera en que pensás y actúas. Lee sobre educación financiera. Entendé la diferencia entre activos y pasivos en el sentido que Kiyosaki le da a esos términos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. La mayoría de las personas trabajan toda su vida para comprar pasivos, los llaman activos porque los poseen, y se preguntan por qué nunca llegan a la libertad financiera. Tu casa, si la pagaste con hipoteca, no es un activo todavía. Es un pasivo hasta que la termines de pagar y empiece a generarte algo. Tu auto, salvo excepciones muy específicas, es un pasivo. Tu ropa, tus gadgets, las cosas que compras para sentirte bien en el corto plazo o para mostrar un estatus que tu cuenta bancaria todavía no sostiene, son pasivos. Y mientras más pasivos acumulas, más horas necesitas trabajar para sostenerlos, y más profundo te metes en la carrera de ratas que intentas salir. Sé que esto duele escucharlo. No te lo digo para hacerte sentir mal. Te lo digo porque nadie más te lo va a decir con esta claridad. El sistema está perfectamente diseñado para que sigas comprando pasivos. La publicidad existe para eso. El crédito fácil existe para eso. La cultura del consumo existe para eso. Y cada vez que cedes a esa presión, cada vez que compras algo para tapar un agujero emocional en lugar de una necesidad real, estás financiando el sistema que te tiene atrapado. Nassim Taleb, el autor de El Cisne Negro y Antifrágil, tiene una manera de pensar sobre el dinero que me parece la más honesta que existe. No necesitas ser rico. Necesitas ser libre. Y la libertad financiera no se mide en el saldo de tu cuenta. Se mide en cuánto tiempo podés vivir sin trabajar si mañana perdieras todos tus ingresos activos. Eso es lo que los economistas llaman runway, pista de aterrizaje. Y la mayoría de las personas tienen una pista de aterrizaje de 30 días, o de 3 meses si son cuidadosas. Lo que significa que viven a un mes de distancia del desastre permanentemente, sin importar cuánto ganen. Y esa fragilidad, esa dependencia total del ingreso mensual, es exactamente lo que la carrera de ratas necesita para mantenerte dentro. Entonces, ¿qué haces? No te voy a dar un plan de 10 pasos porque los planes de 10 pasos no funcionan si la mentalidad no cambia primero. Lo que sí te voy a decir es esto: el camino fuera de la carrera de ratas tiene una dirección muy clara, aunque el recorrido sea diferente para cada persona. La dirección es mover, gradualmente, tu fuente de ingresos del tiempo que vendes hacia el valor que creas. El ingreso que viene de tu tiempo tiene un techo. Hay 24 horas en el día. Podés vender todas, y el resultado sigue siendo 24 horas multiplicadas por lo que te pagan por hora. El ingreso que viene del valor que creas, del conocimiento que compartís, del sistema que construís, del activo que compras que genera retorno sin que vos tengas que estar presente, ese ingreso no tiene el mismo techo.
Puede crecer mientras dormís. Puede crecer mientras estás con tu familia. Puede crecer mientras haces la actividad que más disfrutas. No de un día para el otro. No sin trabajo inicial. Pero puede crecer de una manera que el ingreso por tiempo nunca va a poder. Warren Buffett, que a sus 90 años sigue siendo uno de los inversores más exitosos de la historia, dijo algo que es probablemente el consejo financiero más denso que existe en tan pocas palabras: si no encontrás la manera de ganar dinero mientras dormís, vas a trabajar hasta que te mueras. No lo dijo como una amenaza. Lo dijo como una descripción de la realidad matemática del tiempo y el dinero. Y la manera de ganar dinero mientras dormís no requiere ser millonario para empezar. Requiere empezar. Requiere hacer el primer movimiento, aunque sea pequeño, en la dirección de construir algo que te genere valor sin requerir tu presencia constante. Eso puede ser una inversión. Puede ser un negocio. Puede ser conocimiento que empacás de una manera que otros puedan acceder sin que vos tengas que estar ahí cada vez. Puede ser muchas cosas, pero todas tienen algo en común. Requieren que priorices la construcción sobre el consumo. Que pongas algo antes de comprar algo. Que inviertas en tu futuro antes de satisfacer tu presente. Y sé que esto es difícil cuando el presente tiene sus propias urgencias. Cuando el salario llega y ya hay 17 cosas esperando para consumirlo. Por eso el primer movimiento, antes que cualquier estrategia de inversión, es crear margen. Espacio. Un pequeño porcentaje de lo que entra que no toca ninguna de esas urgencias y que empieza a construir la pista de aterrizaje que mencionaba antes. No el 10% que te dicen que ahorres si no podés. El porcentaje que podés sostener sin que tu vida se caiga. Aunque sea el 3%. Aunque sea el 1%. Lo que importa no es el número. Lo que importa es el hábito. El acto de decidir que hay una parte de lo que ganás que trabaja para tu futuro en lugar de para el presente de alguien más. George S. Clason escribió El hombre más rico de Babilonia en 1926, y el libro sigue en circulación porque el principio central que describe no tiene fecha de vencimiento. Una parte de lo que ganas es tuya para conservar. No para gastar. Para conservar y para hacer crecer. No como austeridad. Como declaración de que tu futuro vale lo suficiente como para que una parte del presente le pertenezca. Ahora te voy a decir algo sobre la carrera de ratas que va más allá del dinero, porque si nos quedamos solo en lo financiero estamos viendo solo la mitad del problema. La carrera de ratas no es solo económica. Es existencial. Es el estado de vivir en función de lo que otros esperan de vos, de lo que el sistema tiene planificado para vos, de los hitos que la cultura declaró obligatorios sin pedirte opinión. Terminar los estudios, conseguir trabajo estable, comprarse el auto, comprarse la casa, tener hijos en el momento correcto, jubilarse a la edad correcta. No porque esas cosas sean malas. Algunas son maravillosas. Sino porque cuando las seguís sin haberlas elegido conscientemente, sin haberlas medido contra lo que realmente querés de tu vida, se convierten en pasos de una danza que alguien más coreografió. Henry David Thoreau, que en 1845 decidió abandonar la vida convencional y vivir durante 2 años en una cabaña que él mismo construyó en los bosques de Walden Pond, escribió algo que sigue siendo devastadoramente actual. La mayoría de los hombres llevan vidas de desesperación silenciosa. No porque sean incapaces, sino porque nunca se detuvieron a preguntarse si lo que estaban construyendo era realmente lo que querían construir. Esa desesperación silenciosa es la textura emocional de la carrera de ratas. No es tragedia visible. Es la sensación acumulada de que hay algo más, de que la vida que llevas tiene mucho de correcto en el papel y algo que no cierra en la práctica, de que el domingo a la tarde tiene ese color particular de algo que se acaba antes de que hayas podido aprovecharlo del todo. Y esa sensación no se resuelve con más dinero. Se resuelve con más claridad sobre para qué querés el dinero y para qué querés el tiempo. Porque al final, amigo, el dinero y el tiempo son la misma cosa. Cada hora que trabajas la estás convirtiendo en dinero. Cada compra que haces la estás convirtiendo de vuelta en tiempo trabajado. Y la pregunta que nadie te hace pero que vale la pena que te hagas es esta. ¿El intercambio que estás haciendo es el que querés hacer? ¿El tiempo de tu vida que estás convirtiendo en dinero está siendo bien convertido de vuelta en algo que vale ese tiempo? Si la respuesta es no, ese no es el punto de partida de un cambio financiero. Es el punto de partida de un cambio de vida. Y los cambios de vida no se hacen todos de una vez. Se hacen en decisiones pequeñas, consistentes, que se van acumulando en una dirección diferente. La decisión de aprender algo que el sistema no te enseñó.
La decisión de crear margen antes de consumir. La decisión de construir un activo aunque sea pequeño antes de comprar un pasivo más. La decisión de preguntarte para qué querés el dinero y dejar que la respuesta guíe lo que haces con él. La carrera de ratas no termina de un día para el otro. Pero sí termina. Para las personas que deciden que termina. Para las que dejan de correr por un momento, miran a su alrededor, y se preguntan si la dirección en la que corren es la que eligieron o simplemente la que había. Esa pregunta, amigo, es el primer paso. Y el primer paso siempre es el más importante. Porque sin él, todos los demás pasos son en círculo.